Perdidos en el Éter presenta La Nerdoteca, club de lectura de cómics. Buenas noches y bienvenidos nuevamente a ingresar a la Nerdoteca. Chris está con unos problemas técnicos. Así que ustedes mírenlo, así tan bonito con su barba roja como es, pero está ahí. Capaz que hasta habla y todo, pero bueno. pero bueno, es cosas, está como animado por como los dibujitos de los Avengers eran cómics recortados prácticamente. Claro. Sí, ahí va. Vamos a comenzar la gente. Yo quise modificar todo el layout y puse una foto, un GIF ahí de Chris. Ahí está, un GIF para que sea así. No te pregunto cómo estás ese porque acabamos de grabar otro programa. Sí, hace una hora hace 2 horas más o menos grabamos. Hace 2 horas. Así que, pero bueno, sí. Es la 5ª entrega de la Nerdoteca. Lamentablemente Chris no está, porque además la Nerdoteca fue idea de Chris. Fue idea de Chris y por eso siempre queremos que esté, pero bueno. Hoy no se pudo por temas técnicos. Hoy estamos acá para hablar de Captain Tsubasa, el primer manga que vamos a cubrir acá en la Nerdoteca, que por un lado fue una elección súper fácil, porque Captain Tsubasa, supercampeones, ¿verdad? Por otro lado es difícil elegir manga, porque tienden a ser larguísimos como la concha de la lora. Sí, a ver, casi todos los mangas, como son capítulos muy cortos, suelen ser... Es muy difícil agarrar algo, no puedes agarrar el primer número, porque son 10 páginas y no tenés nada. Entonces decís, bueno, agarro el primer tomo. Después hacer una cosa así muy íntegra, porque hay mangas que tienen un solo tomo, pero son los menos. Esto es lo más largo que hemos reseñado hasta el momento en la Nerdoteca. Son 180 páginas casi. Igual se lee súper rápido. Lo leen, sí, se lee a patadas. Y bueno, a ver... yo siempre trato de estar vestido temático. Veo que te pusiste algo asiático pero no es raro en vos. Sí, justo en mí no es raro, así que es como... Puedo decir que es temático, pero no, ¿viste? Camiseta de Supercampeones no poseo, no soy fan, me gustó en su momento el anime cuando lo miraba, pero... Y tampoco tengo mucha indumentaria futbolística. Tengo una camiseta de Bellavista, el cuadro uruguayo del que soy hincha, pero que me cabe en una manga, porque es la camiseta de un jugador de verdad de la década del 90, que me consiguió mi tío que era dirigente. Entonces, ¿qué hice? Me puse esta bufanda, que ustedes pensarán que es de la selección uruguaya, ¿verdad? Sí. No, es del Chattanooga Football Club de Chattanooga, Tennessee, que me la regaló un amigo mío de ahí, que es hincha, que va con las banderas, parece uno de la hinchada del Ñupi. Toffer se llama mi amigo, lo conozco hace muchos años por foros de rol y eso, y hace unos años, yo la primera vez que fui con mi familia a Estados Unidos, a Disney, dio la casualidad que él también iba a estar ahí, porque van usualmente desde Tennessee, desde Chattanooga con la familia. Y entonces yo les llevé regalos de la selección uruguaya y él me trajo una bufanda del Chattanooga, porque obviamente habíamos comentado la similitud de colores. Claro. El Chattanooga juega ahora en una de las ligas de ascenso de la Major League Soccer de Estados Unidos. Y es uno de los pocos cuadros, el primer cuadro en Estados Unidos que tiene propiedad hecha por crowdfunding. Ah, mirá. A través de un acta, a través de una legislación para pequeños comercios, para pequeñas industrias, pequeñas empresas, hicieron un crowdfunding y tienen dueños por todo el mundo. Imagino que la mayoría están ahí en Chattanooga y en alrededores. Entonces es un club bastante democrático. Mira, bastante democrático. Y por lo menos el año pasado jugaba un argentino ahí. No lo conoce nadie, pero no. Bueno, no es Messi jugando en Miami, pero bueno. Pero me atrevo a decir que este es un cuadro más serio que el Miami, que es el cuadro de Country de Messi y de Suárez. A ver, sí, no vamos a decir... Claro. Con todo el respeto a los fans y a los jugadores que no son Messi y Suárez, es el club de Miami. Nadie tiene respeto por Miami. Ahora están jugando el Mundial de Clubes y es una chanchada cómo hicieron para que jugara, porque juegan los campeones y los no sé qué y todo, y eso le inventaron un campeonato
extra para que clasificara, porque es Messi. Claro. Y ahora Messi y Suárez compraron un cuadro del interior acá en Uruguay. Y le pusieron Deportivo LSM. El nombre es espantoso. Luis Suárez, y no sé qué es la M, pero dicen que es Messi, bro. Pero bueno, Captain Tsubasa es este manga del que vamos a hablar hoy, publicado en la revista Weekly Shonen Jump, clásica revista donde se han publicado Dragon Ball, One Piece y otras leyendas del anime, del manga, perdón. Entre el año 81 y el año 88, obra del autor Yoichi Takahashi, que tenía casi 21 añitos cuando empezó a salir el cómic. Un nene. Era joven, pero no tan joven como Jim Shooter cuando empezó a escribir los Legión. No, definitivamente no era tan joven como Jim Shooter. Es la primera serie que el tipo publica luego de ganar un concurso, el concurso anual que hacía la revista en el 80, llamado Fresh Jump, con un one shot, con una historia corta de Tsubasa. El fútbol en Japón no era un deporte popular. El deporte popular, bueno, son los deportes tradicionales ellos, como el kendo o el sumo, y fuera de eso, el béisbol. Yo imagino que por influencia de los gringos que lo llevaron después de la Segunda Guerra Mundial. No sé exactamente cómo sea el béisbol. Escapa a este podcast, pero bueno, una de dos es, o bien llegó con los gringos y el Comodoro Matthew Perry, básicamente, en esa época, o bien... el de Friends. Exactamente, el de Friends, cuando todavía no... Para descanse. Y allá en 1860, digamos, en esa época, digamos, de cuando Japón empieza a occidentalizarse, o capaz que llega... Sí, yo imagino que después 1860 es como muy temprano, creo. No que no se jugara béisbol. No digo, pero capaz, pero sí, es medio raro, porque es como, porque el béisbol pegó muy fuerte en Japón, seguramente fue después de la Segunda Guerra Mundial. El Comodoro Matthew Perry, que un amigo de la universidad era técnica del Unagi. Es verdad. Bueno, Japón, sin embargo, había ganado en los Juegos Olímpicos de Verano del 68 una medalla de bronce, y desde entonces había habido 2 o 3 mangas de fútbol anteriores. Sin embargo, ninguno es Captain Tsubasa, que no. Recordemos, por las dudas, para que siempre hay capaz que es más neófito, que en Japón las historietas se publican en semanarios o mensuarios, en revistas mensuales. Revistas de diferente periodicidad, algunas semanales, otras no, con cortos capítulos de varias historietas distintas. Exactamente. Después la gente lo tira a la basura, esto puede leerlo, y después se compra la recopilación. Exactamente. Si te gusta una serie, seguís esa serie y después te compran el recopilatorio. No tan diferente, digamos, hoy en día al cómic americano, pero bueno, no existe el single issue suelto. No, y no existe la antología de ese estilo en Estados Unidos. Claro, es que hubo antologías, a veces hay alguna antología, pero nunca de esta manera que después recopilaban pedacitos, sino que en realidad los personajes importantes o tomaban la antología, caso Batman and Detective Comics, Supernatural Comics, todas las de Marvel, o sea, que empezaron como antologías, o les hacían un spin-off propio. Japón tiene esto que es como un canal de televisión, cada revista, con diferentes capítulos, y después vos te compras los DVDs, el recopilatorio, ¿no? Así que sí, y como lo hablamos, seguramente lo hablamos en el de Clamp y en el de Toriyama, están estas cosas de, bueno, concursos y de qué sé yo, y sale en alguna de las revistas, y si la pegas, pasa a la revista grosa de la editorial. Claro, a ver, muy parecido al fútbol. Arrancás en las inferiores o arrancás en un cuadro chico, te ven. La vida de fútbol, aunque no lo queramos. Es verdad. Así que bueno, Captain Tsubasa se publica al año siguiente que se celebraba en el país el Mundial FIFA Sub-20 y ayuda a popularizar realmente el fútbol en Japón. Cosa que uno dice, hoy en día uno dice acá en Occidente, ¿cómo decís que un cómic, una historieta popularizó el deporte? Uno tiene asociado a las cosas,
que le gusta el cómic, no le gusta el deporte. Bueno, no. Rompiendo mitos Japón, ¿no? Por supuesto hubo varias secuelas del manga, un montón, adaptaciones de la serie original y al anime, cosa que llevó a que fuera popular en los 80s y 90s acá en Latinoamérica, como supercampeones, y en Europa, bueno, en Europa muy conocido como Oli e Benji. Oli e Benji, porque los Tano consumen manga un montón también. Este primer volumen recopilatorio, o Tankobon, se llama, que enseñamos, se editó en el 82, recoge los primeros 4 capítulos del manga. 4, un montón. Wow, eran de... En total, la serie original se recopiló en 37 volúmenes, que es bastante para una serie. Ahora, Sí, ojo, no confundas capítulo con episodio. O sea, cada capítulo tenía varias entregas cortitas, pero cerraban como una mini historia. Claro, sí, está, perfecto. Sí. 4 capítulos, sí está. Bueno, el mundial es a ver, Tsubasa publica el one shot en el 80 y la serie empieza en el 81. El mundial este sub-20 fue en 1979. Lo gana Argentina, superando en la final por 3-1 a la Unión Soviética. Barrera contra el comunismo. Bueno, los miembros los rusos te fueron a pelear 3-1, ¿eh? Sí, sí. ¿Quién era el 10 de ese equipo de la Argentina? El Diego. Por supuesto. Diego Armando Maradona, de 18 añitos, con el seleccionado dirigido por el director técnico César Luis Menotti. El tercer puesto fue para Uruguay, que había perdido la semifinal por 2-0 con Argentina y luego jugó el partido de tercer y cuarto puesto contra Polonia, empatan 1-1 y gana por penales Uruguay. En el arco charrúa estaba Fernando Harry Alves, de Peñarol, y luego de la selección mayor, un jugador histórico de Peñarol y de la selección, junto con otros jugadores luego muy conocidos en el fútbol uruguayo como Felipe Revelés. Volviendo a Argentina, Takahashi ha confesado en entrevistas que Tsubasa está basado en el Diego, en el Pelusa, porque quedó fascinado por su rendimiento en el Mundial Juvenil, pero que Tsubasa es más serio, casi, no tiene los diversos problemas de sustancias y 72 hijos no reconocidos. Sí, bueno, es notable que uno puede decir hasta se entiende un poco la inspiración, vos decís, se ve la inspiración. O sea, el pibe es un pibe de barrio. Bueno, no tan de barrio. Bueno, pero es de barrio, es de una ciudad chiquita. Ahora lo vemos cuando hacemos el resumen. Va a la escuela pública, no es de la villa. No, pero él es un pibe, es un genio total del fútbol. Es nato y su vida es el fútbol. O sea, sí. Tiene el peinado, ¿viste? El pelo medio como para decir. Sí, después más adelante introduce a un personaje argentino cuando ya se enfrentan a selecciones juveniles que lo basa directamente en Diego, pero dijo varias veces esto. Bueno, contamos a la gente un poco el resumen de la historia de Tsubasa. Luego de que su vida fuera salvada literalmente por otra pelota de fútbol, cuando tenía unos 2 añitos, porque era 2 años, año y medio, casi 2 era, como casi 3, el pequeño Tsubasa Ozora, conocido por estos pagos como Oliver Atom, crece obsesionado con el deporte, el deporte rey que es el fútbol. A tal mundo que todo el mundo empieza a estar Tyler todo el pibe. A los 11 años se muda a una nueva ciudad, en Nankatsu, y enseguida desarrolla una rivalidad con Genso Wakabayashi, arquero del colegio privado de la ciudad. O Benji Price en la traducción. En la traducción. ¿Cómo se llama? El arquero del colegio privado, que es el Shutetsu, acá conocido como el San Francisco. El Nankatsu era el Newpi. El Newpi, claro, el Newpi. Justamente a Tsubasa lo apuntan en la escuela pública y homónima de Nankatsu, Newpi, que tiene una rivalidad clásica con el Shutetsu. Están empatados en campeonatos locales en todos los deportes, menos en el fútbol, donde el Nankatsu es espantoso. Pero a la ciudad también llegó, casualmente, el jugador de la selección brasileña descendiente de japoneses, Roberto Hongo. Hijo de puta. Es Hongo. Roberto, ¿qué? Ahora tiene más sentido. Ahora tiene más sentido. Es Hongo, porque es un apellido japonés, justamente. Ay, Dios mío. Ahora
tiene más sentido que sea Hongo. O Roberto Cediño en la traducción. ¿Qué? Viene a entrenar a Tsubasa para que sea un campeón y de paso se convierte en el director técnico del Nankatsu. Y así empieza nuestra historia. Recuperado de mi... De tu ataque, ataque como ataque hecho por el Guasón, básicamente. De Roberto Hongo. Era Hongo. Ya. Pero ese, cuéntame, ¿qué te pareció? Ninguno de los dos había leído este manga, ¿verdad? Además, yo vi algo de la serie original, no me acuerdo porque en esa época no veía. Era bastante chico. Más allá de porque era bastante chico, era porque el fútbol no me importaba un choto, sigue sin importar un choto, pero años más tarde aprendí a disfrutar un poco más el shonen de deportes. A mí tampoco me interesaba mucho el fútbol, pero bueno, era un dibujito, era lo que había. Sí. Te cuento que además no había cable en Montevideo. Claro, pero ahora vos me dijiste que me has contado varias veces, que has contado al aire también varias veces, que el cable en Uruguay llegó bastante más tarde que en El Argentina. cable en Montevideo, en Uruguay llegó más tarde que en Argentina, y en Montevideo llegó más tarde todavía por un tema de derechos, de permisos y demás. Sé que en el interior hubo cable un poco antes, recién por el 95, una cosa por el estilo, empieza a haber primero TV para abonados por antenas, tipo... DirecTV. No, era previo a DirecTV esto. Era previo a DirecTV. A ver, hay una que se llamaba TVC en un momento y después se unió con una marca argentina similar. Pero eran antenas parecidas a la DirecTV con menos canales que las del cable, que un cable propiamente dicho, pone con una docena de canales, y una de las dos marcas, la mitad del día un canal era una señal y la mitad del día era otra. Por suerte en casa la que pusieron no era así y está en uno. Pero entonces, y encima de todo, cuando hubo esos canales con esas TVs por cable, TV por abonado, no alcanzaban la cantidad de señales. Había Cartoon Network, pero no había Nickelodeon, por ejemplo, y no había Magic. Un par de años después, o muy poco después, cuando llega el cable posta, y de hecho en algunos barrios, como el barrio donde vivía yo, demora un cacho más en llegar el cableado, sí había Magic y ese tipo de cosas. Pero tipo, Supercampeones lo mirábamos en un canal de aire. Acá también, acá se dio Supercampeones, se llama en aire, no me acuerdo. Yo tengo cable desde que tengo... Pero bueno, tenías otras opciones de anime si querías ver anime. Nosotros no teníamos demasiadas, Sí, porque solo había 4 canales de aire y uno casi lo pasaba dibujito. Y ta. Sí, Ahora, bueno. perdón, antes de hablar del manga, es un excelente momento para contar esa anécdota que yo te conté ayer. Teníamos 13 años en realidad, porque ya estábamos en segundo de liceo, y con uno de mis hoy mejores amigos, Tato, primero que nada compramos el álbum de figuritas de Supercampeones y lo coleccionábamos en secreto para que no nos cagaran a palos. Y no solo eso, sino que al otro día siempre comentábamos lo que había pasado en Supercampeones, pero un día resulta que a Tato se le rompe la tele de la casa. Vivía con su mamá y una sola televisión en la casa, eran 2, después tuvo una en el cuarto, ¿no? Y no andaba el parlante. Entonces me llama por teléfono y hace que yo ponga el alámbrico al lado de la tele para escuchar el audio mientras ve el capítulo. Yo no sé cuántas veces sucedió eso, pero por lo menos una vez sucedió. No nos queríamos perder el coso. Pero bueno, no habíamos leído, no nos habíamos acercado a este manga antes. No, yo en una época sé que recuerdo que dieron en Cartoon Network, dieron una de las secuelas de Captain Tsubasa, no me acuerdo cuál. Sí. Pero sí, nunca se me acerqué al manga. De hecho, he leído relativamente poco manga de esta época. Sí, yo creo que otro manga que podremos atacar en algún momento es Astro Boy. Bueno, más viejo Clásico, todavía. más viejo todavía, ¿no? Pero sí. ¿Qué te pareció este tomo? Está muy bien, a ver. Considerando lo que es, está muy bien. O sea,
qué sé yo, es un manga de los 80, de 80 tempranos encima. El arte es muy de esa época, está en esa cosa que sí no es el arte, por ejemplo, bueno, justamente de Tezuka o de Go Nagai, que es anterior, pero se nota la influencia y todavía no es un arte donde bueno, es muy muy cartoony en muchos aspectos. Es la época, también, y además es el segmento, es shonen, ¿no? Shonen de esa época. Digamos, shonen para nenes más chicos, si ves, yo los de Hokuto no Ken, Puño de Estrella del Norte es otra cosa. Pero bueno, está bien, hace bien la nivel del arte, por ejemplo. A ver, puedo criticar cosas, pero la verdad que también es la época, el chavo tenía 21 años, era su primer manga profesional. No le podemos decir mucho. La trama es como, bueno, es eso, es medio eso, en verdad que es muy amateurish algunas cosas, pero bueno, el pibe, entiendo que el descreimiento, suposición de descreimiento, pero un poco como el pibe que se salva de que lo pise un camión porque por la pelota es como mucho. Y que después básicamente tiene superpoderes porque puede patear a varios kilómetros una pelota. Sí, o sea, la parte de que patea desde una colina hasta la casa de Genzo. Pero bueno, a ver, es Dragon Ball con pelota esto, digo. A ver, de nuevo, una cosa yo siempre digo es el shonen hay una época en mi vida que estaba viendo, seguía el anime de Initial D. Initial D es un anime sobre chabones que corren carreras, específicamente sobre específicamente hacen drifting en montaña. El drifting esto de, bueno, sé explicarlo porque pues, busquen Tokyo Drift y lo haré. Pero carrera de auto. Claro. Carrera de auto. Bueno, si vieron Fast and the Furious y Tokyo Drift. Bueno, esa onda, ¿no? Y que también, o sea, como el protagonista es un chabón que es un as al volante, pero resulta que también, pero es como que el chabón, bueno, nunca, como que descubre que le gusta hacer carreras y se engancha. Y el chiste es, lo que descubrí con ese anime es que el shonen de deportes y el shonen de pelea son lo mismo. En el fondo es lo mismo, pero con un skin distinto. Bueno, si quieren un anime de deportes clásico para otras épocas, Meteoro. Bueno, Meteoro también. Es un anime de deportes. Es una deportes, sí. Y la espectacularidad de las carreras de Meteoro es a la carrera de auto de verdad lo que la espectacularidad del fútbol de Tsubasa es al fútbol de verdad. Sí, igual Meteoro, ponele que ya mezcla cosas más tirando a James Bond, pero... Sí, claro, pero bueno, el centro, aparte de carrera, es así. Sí, totalmente. O sea, tiene esa cosa. El shonen de pelea y el shonen de deporte son básicamente lo mismo con skin distinto, porque es ese nivel de, hasta tipo el concepto de los rivales, la técnica, qué sé yo, los rivales que después se amigan, porque el chabón que me entrena, todo lo mismo, vean a René y es lo mismo. Hay así como hay shonen donde de pelea, donde se tiran rayos, hay shonen de deporte donde hace cosas falopas. Y bueno, o sea, pero sí, tiene esas cositas que sí ese es un poco también, es muy de la época, no está pretendiendo realismo, pero por otro lado está hablando, es como que a veces decís, pero esto es un manga de fútbol, deporte, y de a ratos bastante bajo a tierra y de a ratos se va a cualquier lado. No, sí. Ve en Benji y Genzo atajando una pelota de béisbol con la mano o atajando cualquier cosa que le tiran al arco, sí, como sin nada decir. Y eso que no aparecieron todavía los personajes más fantásticos como Richard Tech-Tex o los hermanos Corioto. Tal cual. ¿Qué puntaje es ese? Es vamos a darle un 7,5 por el hecho de que a ver, hay que considerarlo como lo que es, que dijimos, es un manga de un autor primerizo, muy de la época, y además es un pionero en el género. Manga de fútbol casi no había, así como y es un antes y un después. Es más, como dato anecdótico, a Yoichi, el autor de Coso, sacó una serie en los 2000 que se llama Hungry Heart,
que le piden medio que haga una serie para el mundial, ¿cómo se llama? El mundial Corea-Japón, Claro, en el 2002. el 2002. Que lo hace, que es eso porque Tsubasa es mediocampista. Y acá lo hizo con un delantero, porque el protagonista de ese otro es delantero, porque quería como darle, como que inspirar a Japón que sea un poco más agresivo, ponele. Sí, es como para cambiar la onda y cambiar el fútbol japonés. Igual ya, es un mediocampista, pero es un mediocampista 10, es un mediocampista atacante, digo. Difícil, totalmente. Yo, primero que nada, nota, lo leímos en una versión en español que tiene un rotulado no profesional. A ver, como la mayoría de la gente lee mangas hoy en día, que es Sí. No vamos a decir nada igual. el scan que uno encuentra por ahí. Claro, pero a lo que no es muy popular en Estados Unidos, no hay ediciones como sí de Magic Knight Raiders o otras cosas. De entrada, el arte de vuelta es muy de la época, pero me parece muy bonito el uso de tonos y texturas. Los personajes con los diseños de personaje y las expresiones faciales están muy lindos. Y los diseños de página me parecen creativos. Los layouts. Sin embargo, a veces no se entiende un poco los movimientos y las escenas de acción se vuelven un poquito confusas. Oliver, bueno, ya fue. Sí. Oliver, o sea, para uso es Oliver, sí, está. Si alguien ve esto desde otra parte que no sea Río de la Plata, capaz que Pero todos los que lo habremos visto en español, que sean de nuestra edad o similar, le van a decir Oliver. es verdad. Solo los chiquilines que ven las versiones nuevas, hay una en Netflix ahora de Tsubasa, que es bastante popular entre algunos preadolescentes o adolescentes, por lo que me dijeron. Ahí le dicen Tsubasa. Pero bueno, Esto es como cuando el profesor Dinosaurio tenía 3 años, 4 años, y vimos a Campanita en un video de Disney. Dijimos, mira Campanita, y nos miró serio y dijo, no es Campanita, es Dinkerbell, con D. Manga de giles, básicamente, nos dijo. pero bueno, sí, la escena es donde, por ejemplo, está Tsubasa pasando ahí entre jugadores y a veces no se entiende un choto que está pasando, cuando patea la pelota y no sé, y pasa también entre los jugadores, qué sé yo, y a veces no se entiende un choto. Sí. Después, entiendo que está dirigido a un público infantil. Sí. Pero hay algunas cosas que me la bajaron un poco, incluso considerando eso. Ganar el primer partido de práctica sin haber entrenado juntos y solo gracias a Tsubasa es cualquiera, por genio que sea Tsubasa, antes perdían 30-0. Y sí, fue un poco mucho. Construimos un poco al equipo, Yoichi. Yo entiendo que esto es un manga oficial, y un manga semanal, perdón, y no llegamos a ver un partido oficial, porque de hecho él termina cuando van a empezar el primer match oficial. Y del equipo solo hay un personaje que tiene un poquito de desarrollo, además de Tsubasa, que es Ryo Ishikashi o Bruce Harper en el anime, que siempre fue mi favorito del anime, porque el pobre Bruce es un tronco, pero le pone mucha garra. Le pone mucha garra y después se convierte en un jugador súper competente. Pero nadie más tiene casi nombre incluso del equipo. Está el otro de lentes chiquitito, creo que le dicen el nombre, pero casi nada. Esos son, yo le pongo un 7. Es un buen comienzo, no envejece del todo bien y pierde algún punto por no desarrollar ciertas cosas a pesar de ser para niños. Y más allá de ser semanal, se quedó un poco corto como primer volumen lo que pasa. Yo hubiese resumido un poquito más parte de la historia y por lo menos el primer tiempo del partido oficial. Y algo, dame un poco más, como que me dejaste muy picando. Sí. ¿Lo voy a seguir leyendo? No. Pero realmente agradezco que haya existido. Es un antes y un después. Sí. Y además además para nosotros como rioplatenses es importante porque también es algo que para el que gusta mucho,
mucha gente conoció en el anime por campeones. Entonces, Claro, y quizás es una forma de hacer un puente entre el ñoño y el mainstream, sí, capaz, sí. ¿no? Puede ser. Así que bueno, la verdad que sí, es un hito acá en el Río de la Plata. Y le agradezco que exista. Yo tengo unos breves comentarios que no van en el puntaje. Qué feo lo obsesiva que es Sanae o Patty en el anime. Que acá nunca le dicen el nombre, solo le dicen a Nego, bueno. que es medio como senpai para mujer o para hermana mayor, pero el original se llama Sanae y nosotros la conocemos como Patty, que es la jefa de las porristas. Yupi ganará. Es la que termina siendo la pareja de Claro, sí, Tsubasa. se casan. Casan y todo, sí. Es Sanae, si la buscas aparece como Sanae Sora. Claro, sí. Sanae Sora. El director de la escuela Nankatsu o Ñupi es un joven Jorge Pacheco Areco, presidente de Uruguay previo al golpe, previo no, pero un poco previo al golpe de Estado. Es bastante autoritario y bastante facho el hombre a pesar de eso. Pero voy a poner una foto para que vean. Y hablando de Roberto ¿qué tensión sexual entre Roberto y Doña Osora? A ver, el padre de Tsubasa se la pasa en el barco y A Woman Y Has Needs. aparece ese chongo brasilero que Te aseguro, Ezequiel, que hay un doujinshi de amor entre Roberto y la mamá de Tsubasa. O siete. uno. O sea, Sí. Wally Me que- imagino, vamos. a las Clamp haciendo un doujinshi, un cómic, un manga de fans, para los que no sepan, de romance entre la señora Osora y Roberto Hongo. las Clamp eran más del día hoy, hubiesen hecho seguramente Y Roberto algo y el papá de Tsubasa. o Tsubasa, bueno, más crecido para esa época, estaban 30 y largos, más Tsubasa crecido con Genso, Con con Steve, qué sé yo, bueno, mencitos. Dios mío. Claro, todavía ni siquiera apareció Steve, el morocho, jugador de fútbol pobre, que está buscando cómo se llama Sí. Steve. Kojiro Hyuga, sí. Kojiro Hyuga, Steve Hyuga. Me encanta cómo algunos no les cambiaban el apellido, y creo que incluso los Koryoto no se llaman Koryoto, que les inventaron el apellido japonés y se llaman de otra forma. Pero Steve Hyuga, pero sin embargo Benji Price y Oliver Atom y Bruce Harper. Sí, y había otro que era Tom no sé cuánto, que era... Sí, el que después, el hijo del pintor que acá aparece y se está yendo, y después juegan juntos. Los hermanos Corioto en la versión original son Tachibana de apellido. ¿Ves? O sea, se ve que dijeron Tachibana no suena japonés, Koryoto. O Tachibana es muy... De esos casos de Tachibana es muy largo de pronunciar, muy complicado. Ponle Corioto. Tachibana me suena a una tienda del barrio chino allá en Buenos Aires, que en realidad es Ichiban. Ichiban, bueno, Tachibana Ukio, por ejemplo, es un personaje que jugaba bastante yo en el Samurai Show, que es un chabón de pelo azul que anda con su... que usa esas espadas tipo Swordcase, básicamente. Sí, un Medio- bastón. Con Bueno, vamos a ver qué dijo Chris. Chris por acá, con mi reseña de Captain Tsubasa número 1, volumen 1. Esta es mi primera vez leyendo un manga en mi vida. Nunca me había acercado al mundo del manga. Me costó un poquito el hecho de empezar a leer de derecha a izquierda. 1000 veces leí de izquierda a derecha. Se me hizo un poquito confuso las escenas de fútbol, porque como que se perdían un poco a nivel narrativo. Tal vez tenga que ver con esto de derecha a izquierda y demás. Me fue un poquito confuso las escenas más de acción, digamos. Pero en general lo disfruté un montón. La historia se lleva súper rápido y está muy muy bien contado. Hay una maestría
detrás o mucho oficio a la hora de contarlo, y eso se nota. A destacar, obviamente, es el comienzo de una saga épica para nosotros todos los latinos que vivimos y respiramos en un mundo pasado por fútbol. Es como una de las épicas más grandes del fútbol. Creo que es todo lo que tengo para decir. Mi puntaje final para este manga es un 7. Gracias, Chris. Gracias, Chris. Y ahora vamos a leer las reseñas que nos ha dejado nuestro fiel público ese. ¿Con quién empezamos? Empezamos con el amigo Gonzalo Silveira, que dice: buenas, por acá poco y nada a nivel manga y o fútbol, pero me gustaron mucho las ilustraciones grandes de momentos decisivos. Noté que es un recurso que repiten muchas veces, e investigando un poco leí que este tipo de imágenes se llama IME, que es bastante común en manga. Hizo más investigación que yo. Una splash page. Un splash page, ya. De la historia no tengo nada para decir. No es algo que volvería a leer, pero me pareció interesante el estilo de dibujo. Un 5 tirando a 6. Yo lo anoté como un 5,5 esto. Está muy bien. Promedio, está muy bien. Imperial y Bizcochos, que tampoco puede faltar, postean Blue Sky, todas fueron por Blue Sky, una foto de su camiseta del Ñupi, del Ñupi secundario, porque es con las tiras rojas. La primaria celeste, que la hizo acá. Bueno, acá hay una empresa que se llama Productos Retro, o Retro solo ahora, que hacen camisetas y camperas de fútbol, como el nombre lo indica, retro. ¿Querés una de Boca del 82? Tiene una de Nacional del 80, tienen, o de la Unión Soviética, camperita, etcétera. Hacen otras cosas, por ejemplo, en un momento hacían réplicas de la campera de Wolverine de la película de los X-Men. Yo me mandé a hacer una campera de abrigo sin nada especial, a medida, con las especialidades que quería, precioso. Y entre otras cosas venden camisetas del Ñupi para toda la ñoñada. De hecho, hay un Ñupi Fútbol Club en una liga amateur hace varios años. Entonces, Imperial pone: ¿a dónde vas tan elegante, Imperial y Bizcochos? A reseñar Captain Tsubasa número 1 para la Nardoteca de Perdidos en el Éter. Ñupi ganará. ¡Hurra, hurra, ra, ra, ra! Dice: lo primero que me salta a la vista es lo fiel que es el anime al manga, o así es lo que recuerdo. Se lee rápido y ágil, aunque a lo último ya se me estaba haciendo largo. Estaba durmiendo. Pero tal vez no fuese tan rápido y ágil de no haber visto el anime antes. No sé, yo creo que se lee rápido por la naturaleza de este tipo de manga. Sí, obvio. Para el que no tiene los códigos del anime, manga, Japón y encima un Spokon, puede no ser interesante o difícil de llevar. Por ejemplo, los melodramas exagerados. Si no le hago el gol, dejo el club de béisbol. Justamente acá nos informa algo que tampoco sabía. Spokon es un término japonés que combina sports y otra palabra que ahora la perdí, de drama, para los manga y anime de deportes enfocados en la pasión, la competición y los espíritus del deporte, ¿no? La segunda palabra es konju, que es algo así como espíritu, coraje en japonés. Determinación, sí, huevo, guts en inglés, huevo en español, garra, ¿no? Ponga huevo, ganamos. Dice: la ilustración me gustó con su blanco y negro y sonidos onomatopéyicos japonés. Algunas viñetas, ellos, esto es una explosión desbordada de cosas con múltiples acciones diferentes. También hay alguna que no se entiende nada de tanta raya que por justo que decir. Debe ser raro que una especie de relleno o entramado de puntos en las cabelleras, cielo y paredes que parece hecho por computadoras. Y si está hecho a mano, wow. No, ¿qué computadora ni 8 cuartos? Por Japón que fuera esto está hecho a mano. Con suerte pueden estar utilizando algo parecido al papel Zipaton gringo, que es un papel que vos no sé exactamente cómo funciona, pero es un papel con una textura que vos podés usar para dibujarle. Yo lo he visto alguna vez esto. Es como un transfer. Es como un transfer para ponerle a ciertas partes. Capaz que es un transfer alguna parte, pero computadora no, La trama nos cuenta la historia de Oliver, un niño que por suerte se obsesionó con el fútbol, ahora terminó involucrado con los yakuza. Un par de pelotudos que no le prestan atención. La madre de una mujer que le parece bien dejar a su hijo vagar solo por el pueblo, que no conocen porque se acaba de mudar y que ni siquiera se queda a verlo por el deporte que ama, y con los primeros amigos que hace. Entre la puta de escuela le hacían bullying.
porque se tiene que ir a lavar la ropa. El padre de un marino que por lo visto nunca está y que le parece muy buena idea meter a la casa a un ex futbolista brasileño de los 80 con todos los pelos. Y que encima se llama Hongo, apellido. Con problemas de alcohol. Eso es cierto. Es impresionante que, sí, va a aparecer Roberto Hongo y tiene problemas de alcohol. Está todo el tiempo prendido de la petaca, Roberto. Sí, posta. ¿Qué iba a decir? Bueno, pasó Alison Bechdel y dijo, che, muchachos, esto no solo falla el test de Bechdel, sino que lo entierra. No hay una conversación entre dos mujeres. No hay ni siquiera sobre otro hombre, porque Sanae habla con un pibe sobre Oliver. Sí. Y creo que la otra, capaz que aparece alguna mujer suelta por ahí, pero la otra que tiene un diálogo es la mamá de Tsubasa, que ni primer nombre tiene, creo. No. Cariño se llama, o señora. Pues claro, sí. Termina muy abrupto para lo que estoy acostumbrado, sigue siendo Imperial. ¿Será algo del manga o algo que quedó mal de la recopilación en tomos? En definitiva, hay bastante emoción y algo de humor. Tal vez falta algo de profundidad en los personajes. Lo leería de nuevo tranquilamente. Veredicto 8 de 10. ¡Caramba! Acá tenemos el Imperial Bizcochos que usualmente te dice maravillas en la descripción. Acá se dedica a hablar de la trama y divertirse con el jugador alcohólico, pero le pone pocos puntos y ahora le pone muchos puntos. Mucho punto. Bueno. Dice comentario fuera de concurso. No sé, perdón, yo no sé si es un tema de la recopilación o de que realmente les chupa un huevo donde cortan y es tipo, esta cantidad de páginas. No se supone que sea como un TPB yankee que tiene que tener determinada y arco completo esto. El tankobon por lo general agarra cerca de 200 páginas. 200 páginas es algo periódico, no por arco. Claro, son más o menos, el tankobon tiene una cantidad más o menos fija, son más o menos 200 páginas. Por lo general un poquito menos. Sí, 180. Son más o menos, ponle 100. Ponle un capítulo de manga, un episodio, son entre 10 12 páginas. 10, 15 páginas, ponele, promedio, alguno que otro llegará a las 20. Entonces tenés poquito más de... y tenés como 15 capítulos más o menos. Sí. Sí, en realidad deben ser 200 páginas porque el PDF tiene 176, pero varias son dobles. Entonces deben ser 200. Entonces probablemente son 190 y algo de página individual. Seguramente son 200 páginas, entonces eso lo cortan a las 200. ¿Por qué? Porque Japón, no es un tema de juntar arcos, es un tema de juntar páginas y bueno, el tankobon tiene eso. Después hay un que otro formato que apareció más tarde. Sí, que recopilan arcos y que... Pero esto es como recopilar... No te digo que sean los de tal año, pero es más o menos como cuando te dicen el recopilatorio de la Legión de Superhéroes del año 61 y 62. ¿Quedó cortado una historia? No importa, porque eran esos años. Claro, acá por lo menos hay un cierre abrupto, pero hay un cierre de va a comenzar el partido oficial. Claro, ¿no es el mejor cierre? No, pero bueno. Más comentarios del amigo Imperial. Es mejor eso que capaz que te dejen a medio camino con el post. Igual podría pasar. Dice Don Imperial, comentario fuera de concurso. ¿Qué onda la marca Adidas? Me gusta el detalle accidental o no de que todos los equipos son unos chetitos con sus uniformes y que los de la escuela pública están todos vestidos diferentes. Sí, bueno, es más o menos como The Mighty Ducks. Sí, claro. Que son todos unos crotos al principio. Yo tenía la duda, de verdad. Hay mucho Adidas, algo de Nike por ahí. ¿Qué onda? Esto será porque se ocurren dos alternativas. Alternativa A es lo puso y no había nadie que le diga que no. Alternativa B, probablemente, que me parece la más probable, para cuando sale el tankobon o esta edición del tankobon, porque no sé de cuándo será esta edición, dudo que sea un escaneo de un tankobon de los 80s. No. Posiblemente Adidas accedió a sponsorear algo de esto. Adidas se vende en Japón desde la década del 60. Por eso digo, sí, bien en los... Y Nike también. Así que... Es muy posible, sobre todo además considerando que Shonen Jump, o sea... O capaz que les chupaba un huevo.
Sí, no sé Capaz que cómo no será. funciona de la misma o no funcionaba de la misma forma en la época. Es difícil traspasarlo a algo de Estados Unidos porque yo qué sé, primero que no hay cómics de deportes comúnmente en Estados Unidos, o no había, salvo estupideces como NFL Super Pro y esas bobadas que hay de los 70 y los 80 en Estados Unidos. Pero yo estoy seguro que si agarrás un cómic de los Titanes de los 80, el que te usaba mucha camperita deportiva Cyborg, y seguro que mete un par de rayas ahí, George Pérez o algo, o simplemente no se fijaba en eso. Y en Japón andás a ver qué les importaba. Sí, no sé. Hay un vericueto legal que no estoy seguro. Sé que en Japón, en Estados Unidos, eso capaz que entra bajo fair use o no, depende si le pintan bueno. Sí, sí. Si le Pero canta, bueno, por más que Japón ya estuviera en el concierto global del mundo, el mundo no era un lugar tan globalizado como hoy, y capaz que en realidad les chuparon un huevo que usaran las cosas ahí. Tampoco es que las están usando para vestir a mafiosos, asesinos. No, claro. Son los niños jugando al fútbol. Más comentario de Imperial. Me enloquece que sea la competencia 26 y vayan empatados 12-12. ¿Qué pasó en las otras dos? Godzilla atacó o algo por el estilo, ¿no? Claro. Aguante Bruce, aguante Patty y el club de porristas. Aguante Bruce, sí, Patty. Capaz que Patty precisa estar medicada o con terapia. Y termina, dice, perdón por lo largo, pero me hace feliz hacer la reseña así. Me cortan todo lo que quieran. Esta vez recortamos porque faltó Chris. Y además faltaron reseñas porque acá capaz que faltó, no sé si faltó difusión o simplemente hecho esto. O interés. O interés, sí, va. Interés capaz. Bueno, la última reseña es de Vic, tu señora esposa, de la pareja. Que lo oyó conmigo, lo vimos en el alto de ella mientras al principio, mientras empezamos a leer, me empezó a hacer un doblaje estilo mexicano. Me va a cagar tanto de la risa y le dice, por favor, pues no puedo seguir. Ay, Dios mío. Leí el primer volumen de Captain Tsubasa para la biblioteca y dejo mis comentarios para el programa. Todos esos niños son analfabetos. Nadie estudia realmente. Sí, es verdad. Nunca van a la escuela. O van con la pelota y ¿no? Tipo el momento de violencia docente donde el docente le tira el ordenador al pibe para que se deje de boludeos. Bueno. Sí, se me hace que el derecho del estudiante a la no violencia física en Japón no era algo como muy importante. En esa época seguro que no. No sé si hoy lo sigues. Tsubasa muere a los 2 años en el accidente de auto y todo lo que sigue es un sueño flashero de alguno de sus padres internado en un sanatorio o consumieron Roberto Hongo. Hay una vieja leyenda urbana de que el final del manga, Oliver en realidad es discapacitado motriz y soñó todo esto. No, es mentira eso. Sí, una cosa que sí comprobamos, está el banderín de Peñarol. Sí, está el banderín de Peñarol, yo lo vi. O sea, date cuenta lo enfermo que era Takahashi. Ya, hay que tener un banderín de Peñarol. Y no había encima, no había una camiseta vieja, tipo, mucho el Diego, pero... Ya lo veo a Oliver yendo al campeón del siglo de la cancha de Peñarol a agitar. Bueno, había una señora japonesa que se había hecho fan de Diego Forlán. Creo que incluso antes de que Forlán jugara en Japón. Forlán termina jugando en Japón un tiempo. Y vino acá a verlo en entrenamientos de la selección y todo. Así que como que viniera Oliver a verlo. Uh-huh. ¿Qué más dice Vicky? Y sigue diciendo, banco fuerte de la mamá de Tsubasa curtiéndose al campeón de fútbol brasileño que cayó en su casa a las 3 AM. Oliver terminando a tu nuevo padre entrenador. Y después con ese, el Benchy facho no existe, nos puede hacerte daño. Porque hay una escena donde Benchy dice uno menos. Entonces, uno menos, sí. Uno menos. Claro. Dice, le doy 8 de 10 peregrines, me entretuvo y hubiese seguido. La radio está buenísima, lo quiero. Sos a vos. Eso que sí. Seguí Vicky leyéndolo y nos hace una reseña al resto de los volúmenes. Yo sabes que miraría alguno de los animes más modernos, como este que está en Netflix, un ratito a ver qué onda. Yo el que me acuerdo que vi, hay uno
Hay uno donde Oliver va a jugar a un equipo brasilero. Sí, sí, O- porque un- el un final equipo del de- manga original creo que es que se va a jugar a Brasil con Roberto. Sí, bueno, y después tipo, sé que están... Hay uno que van al mundial, o sea, parece que después tipo se van juntando los distintos Sí, jugadores. porque primero terminan siendo la selección juvenil de Japón. Primero Claro. son la selección del distrito en un momento, incluso de la Sí, sí. prefectura, como dicen ellos. Después la de juvenil de Japón van. Y después, evidentemente, termina en algún momento siendo jugador mayor y todo. Pero Y todos los que eran rivales enemigos terminan jugando el mismo equipo y qué sé yo, toda la bola. Tipo. claro, y nadie juega fútbol normal. Porque tenés a los Corioto haciendo el helicóptero, a Steve Oliver Huga. haciendo el tiro de remate, Steve Huga rompiendo paredes. Qué cosa japonesa que era Steve Huga pegándole pelotazos a las olas. ¿Llegaste a ver eso vos? No llegué. No, recuerdo. Steve tiene un tiro que revienta la red y se incrusta en la pared de ladrillo de atrás. Y lo entrenó en la playa, literalmente perforando olas a pelotazos. Bueno, Y esto, una imagen muy japonesa. me gusta leer. Pues sí, sí. Bueno, Steve Huga es lo que te prueba, lo que prueba es la prueba de mi irrefutable de mi hipótesis, o de tesis en este caso, porque estamos demostrando, de que el shonen el shonen Spokon y el shonen de pelea es en el fondo lo mismo. El chabón está entrenando y de la manera más nipona posible, más de tipo. A ver, la tenés Es Rocky pegándole a carne en un congelador, pero en japonés. exactamente. Es el chabón tratando de cortar la corriente de la cascada, pero bueno. Sí. Y encima Steve Huga, que era más morochito, más musculoso, y andaba con la camiseta remangada para mostrar los tubos. Y además él es el que, mal no recuerdo, él es el que convence a Richard Tex de hacerse arquero, pues le dice que el fútbol es como el karate o algo así. Richard Tex con una pinta de cumbiero, Sí, tocaba en Rafa. Bueno, junto con Rictor y Shatterstar. Bueno, el puntaje se vio bastante dividido, no tuvimos ningún 10, ningún 9, un par de 8, un 5,5, la mayoría en el rango del 7 y 7,5, y se lleva un puntaje de 7,16666. Es el puntaje más bajo hasta el momento, pero sigue siendo un puntaje por encima del 7, lo que arroja que es un buen cómic para el público y la para verdad nosotros. sí. Sí, Por esa- ahora, el campeón de la nerdoteca viene siendo Hellboy. Bueno, está difícil competir con The Wolves of St. August. Sí, Seguido muy de cerca por el número 1 de X-Men de Simón y David Márquez, David Márquez, que también tiene la ventaja de ser el cómic más moderno que hemos leído. Tan moderno que tenía menos de un año cuando lo leí. Exactamente, porque están. No creo que no había salido el número 12 todavía. No sé si había salido el 10, creo. No había llegado al 10, nada por el estilo. Pero entonces, se entiende que cuando vas un poco para atrás, incluso dentro de gente que está acostumbrada a leer cómics viejos, baja un poco el puntaje. Y lo luego de San Augusto es Hellboy destilado en un one shot, ¿no? Es lo que yo le daría a alguien quizás para leer de Hellboy después de la primera miniserie. Porque Sí, además es totalmente. lo que salió, de hecho. Exactamente, sí. De hecho. Es más, se lo daría suelto a alguien para que no tenga que leer la primera miniserie. Sí, totalmente. Eso lo puede Todo leer lo que cualquier. tenés que saber está ahí. Sí, totalmente. Bueno, te voy a contar ficticiamente, porque vos ya lo sabés perfectamente, qué Me lo vamos vas a contar leer en cámara, pues sí, Sí, me lo vas a volver a el contar próximo en mes. cámara. de la década del 80 y de Japón. Volvemos a Estados Unidos después de un par de meses de haber estado alejados, pero nos vamos a la década del 70, nos dejamos unas patillas, unos afros y todo, porque volvemos a Marvel, al igual que al principio de la nerdoteca, con Amazing Spider-Man volumen 1, números 121 y 122. La noche en que murió Gwen Stacy. Vaya Emblemático. clásico que yo Sí. no leí. Yo tampoco. He leído Spider-Man de los 70, pero esto justo no.
viene de la mano del guionista Jerry Conway, clásico. Si querés más clásico, el lápiz es de Gil Kane. Y la tinta es de John Romita padre, que antes fue el artista de Que fuera de artista, artista de quien fuera artista de Spider-Man durante muchísimos años. Y fue el segundo artista después de Ditko, de Spider-Man, y era, al igual que cualquier artista que trabajara junto con Stan Lee, el co-guionista. Sí. El co-guionista. Las tintas también tienen intervención de Tony Mortellaro, que no lo tenía Tony, pero qué buen nombre de personaje de Los Soprano que tiene Tony Mortellaro. Y si me das un segundo, porque esto es Perdidos en el Éter, te voy a decir quién lo rotuló. Lo estás esperando. Claro que sí, porque no lo tenía apuntado. A ver, ¿quién rotuló esto? The Amazing Spider-Man, Stan Lee Presents. Bueno, sí, no había mucha vuelta. Es Artie Simek, que es uno de los rotulistas fijos de Marvel entre la década del 60 y 70 y antes, y de hecho es uno de los tipos que diseñó pila de los logos clásicos que conocemos de los personajes. Y no te había dicho el colorista. A este sí que no lo tengo en ningún lado, igual que a Tony Mortellaro, que es un tal Andy Yanchus. Encantado de conocerte, Don Andy. Vamos a estar leyendo esto. Son 2 numeritos de cómic americano, 40 páginas para leer. Nos preguntan dónde conseguirlo. Algunos habitués ya saben dónde está la parte pública de la Nerdoteca y van a encontrarse con 3 versiones. La versión original en inglés, scans directos de cómics viejos, con los avisos y todo, hasta algún aviso de karate y kung fu. Realmente. Una versión remasterizada, con el mismo color, pero sin el defecto papel culo, y mejor que y una versión en español que está hecha a partir de la versión remasterizada. Es una buena versión traducida y rotulada en España, pero no es amateur ni nada por el estilo. Ustedes pueden elegir qué versión leer, si se manejan bien el inglés. Yo sé que voy a leer la versión con los avisos porque me gusta. La calidad de la imagen es un poco peor, así que también ojearé la otra para comparar, y en pantalla, usaré más que nada imágenes de la remasterizada, pero les meteré alguna parte clásica para que vean esto. Pero dijimos clásico y nos tiramos a un super clásico que hemos visto en otras versiones y que repica en la telaraña de Peter Parker por el resto de su vida. Entonces es un punto importante. Gracias por estar en la Nerdoteca. Chris, gracias por estar también. Y a ustedes, estimados oyentes, los veremos en la próxima entrega del próximo mes, cuando los invitemos nuevamente a entrar a la Nerdoteca. Perdidos en el éter. Estudio Robota. Transmisiones para un mundo extraño.